Contexto psicológico. Bueno, pues a propósito de las lluvias, a propósito de estas inundaciones, a propósito también de de la deficiencia que hay en los servicios públicos, empezando por el drenaje y siguiendo por la gran cantidad de baches, el problema que se acrecenta a raíz de precisamente de estas lluvias, es el tema que nos aborda Toño Miranda esta mañana en el contexto psicológico, los estragos de las lluvias y de los problemas en los servicios municipales, en la psique, en las emociones, en la mentalidad, en la psicología de las personas. Toño, muy buenos días. ¿Qué tal, licenciado? Buenos días, amable y húmedo auditorio. Sí. El día de hoy de la comarca lagunera. Sí, hablamos de fenómenos naturales y de desastres naturales. Hay características que se relacionan con la psicología en los fenómenos naturales, pero aquí estaríamos hablando de desastres naturales. Una cosa es el fenómeno, que obviamente tiene que ver con que a todo mundo nos pasa y son temas que no controlamos. El calentamiento global dirá que no, desde luego, como no es un fenómeno, sino ya es una consecuencia. Pero los desastres naturales se dan en ciudades donde no se está preparado para tener este tipo de fenómenos, y parece ser que las 3 ciudades, por hablar de las más conocidas de la comarca lagunera, estaríamos hablando de que es un desastre natural y traería como consecuencia otro tipo de emociones que ya son más complejas en el ser humano. No es lo mismo sentirte agraviado por una situación a sentirte tolerante ante una situación externa. No es lo mismo que tengamos un clima de 45 grados a que tengamos un desastre debido a las lluvias que se están dando. Entonces, pudiéramos hablar aquí de 2 fenómenos bien interesantes que son el enojo y la empatía. Escuchamos a los funcionarios públicos, escuchamos a la gente, luego hay una falta de empatía en cuestión. Tanto las autoridades deberían de tenerla más, y del público en general, o de nosotros, de la gente de a pie. Yo me pongo a pensar un poco, tendríamos que tener un poquito más de preparación respecto a estos eventos, ¿no? Yo me pongo a pensar en la gente a las 3 de la mañana que estaba escuchando truenos y lluvia, y pensamos salir igual a las 6:40, 6:45, corriendo a la misma velocidad, dejar a los muchachos, 7:30, 7:45 corriendo a tomar el transporte o a subirte al vehículo. Desde ahí estaríamos hablando del plano empático del ciudadano, que tendríamos que estar teniendo un poquito más de tiempo para afrontar las circunstancias. Esa es la número 1. Pero luego viene la más importante, la de los funcionarios públicos, que lo decíamos ahorita, o lo comentaba yo fuera del aire. El llamar atípico, luego manejamos mal la empatía y manejamos mal la culpa, porque la manejamos como culpa y no como responsabilidad. La aventamos. Sí es cierto, pues podríamos tener fenómenos atípicos, como quiera que se llame, pero tendremos que estar preparados para este tipo de cosas y no culpar a la gente de que se esté manejando mal. Ahorita escuchaba que estaban hablando personas de un camión, ¿no? Que tenía una hora ahí. Pues obviamente la gente va a su trabajo, está enojada, los servicios no son los adecuados. Entonces sí genera un caos y genera un fenómeno que se llama estrés postraumático. La gente va a decir, estrés postraumático se da en un asalto, se dan en cosas complicadas. No, en una ciudad como Torreón, o 3 ciudades como Torreón, Gómez y Lerdo, nada más por hablar de las más famosas o las más conocidas de la comarca lagunera, estaríamos hablando que se genera eso, se genera angustia, se genera coraje, se genera culpa y no responsabilidad, y se genera todo este sentimiento que es luego mal manejado, me parece, con todos nosotros como población, que no es un enojo productivo, sino ya termina siendo un berrinche y culpando a los demás de todo lo que está pasando. Obviamente sí hay un responsable número 1, que son los servicios públicos, que no están a tono con las características climatológicas o características y necesidades de una ciudad. Pero además, hablar de un fenómeno atípico, yo pienso, por ejemplo, en el huracán Gilberto, que ahí sí fue atípico que un huracán entre hasta Nuevo León y tenga incluso injerencia en Coahuila
y genere inundaciones. ¿Por qué? Pues por la magnitud de ese ciclón que viene desde el Caribe y arrasa completamente, ¿no? O el Katrina, lo que hizo en Nueva Orleans, esos sí son fenómenos atípicos, pero una lluvia en la que te dan 20 milímetros, que son 20 metros cúbicos 20 litros por metro cúbico de agua, pues digo yo, no creo que sea algo atípico si tomamos en consideración que en los últimos años se han venido dando lluvias incluso superiores a esas. Sí, claro. Atípico es cuando no hay un precedente, pero ya cuando se repite una y otra y otra y otra vez, yo creo que deja de ser atípico, me imagino, ¿no? Sí, lo que pasa es que si pusiéramos este programa en 1985 o 1995 o en el 2005, estaríamos hablando de lo mismo. Exactamente. Entonces no podemos llamar atípico algo que se ha venido sucediendo constantemente. Claro. O sea, ahí... Que si llovió más. Sí, un poquito, pero No. sí tenemos un problema. O un muchito, para no llover nada. Sí, pero digo, no sé, recuerda la lluvia de hace 5 años, hace 10 años. No, el año pasado. Estaremos hablando que del... cayó una especie de trompa, ¿te acuerdas? Claro, digo, sí existen fenómenos naturales. Sí, es que hay 35 milímetros, hay 40 y 45 milímetros, hay 50 que ya se han dado. Y ahorita se dan 20, bueno, pues eso ya no puede considerarse atípico. Sí, creo que tendríamos... Cualquier cosa le llaman atípico. Es que ahí es donde entra la parte como de la justificación y hablaremos de la responsabilidad. Yo como ciudadano sí creo que tenemos una gran responsabilidad porque vas manejando también a 60, 70 kilómetros por hora. Los frenos ya están, o sea, se mojaron. No puedes frenar igual, eres un poco imprudente. Claro. Va la gente caminando y la vas mojando, la vas bañando. Entonces, creo yo que también ahí interviene el egoísmo. Sí nos tocaría como ciudadanos tener esta cultura respecto a cierto tipo de fenómenos, pero creo que la autoridad no puede decir que tenemos que cambiar los demás. Tendría que asumir la responsabilidad, nada más que maneja como culpa. Oye, Toño, pero hoy va a ser un mal día, productivamente hablando, Sí. ¿no? Porque ya la gente, por ejemplo, mucha de la gente que se ha venido comunicando con nosotros vía WhatsApp, nos dice que están varados. Sí. Están varados lo mismo en el Parque Industrial Oriente, que en Saltillo 400, que en la Francisco Saravia, en la Xochimilco. Y entonces, esa gente que va en el camión o esa gente que está detenida en los diferentes autobuses, ya vive un momento incómodo. Además, un momento de temor. ¿Y si se me para el coche? Claro. ¿Y si ya no puedo andar? ¿Y cómo le voy a hacer? Todas estas especulaciones que porque la mente es la loca de la casa y entonces estamos anticipando el futuro, ¿no? Entonces sí creo que ya es un día con el que llegas con otro ánimo al trabajo. Sí, 100%. Aquí viene la palabra que decíamos ahorita, estrés postraumático, nada más que asociamos con asaltos, con situaciones más graves. Pero ya trabajar estresado, piense nada más la señora que nos está escuchando ahorita, ir manejando con sus niños y siente que se le va a quedar el coche en medio de una laguna, ya no un charco. Ese estrés es increíble, o sea, la gente ya va con ese estrés. Y luego que te caigas en un pozo, ¿no? Que te quedes ahí 1 hora y que te digan pues que te tienes que esperar, ya ese estrés, ya incluso las mamás ahorita que ya dejaron a sus bebés, y pongo el ejemplo de las mamás porque veo muy estresada esa parte de la población, ahorita están hasta sacando la atención de haber pasado por algún lugar muy complicado. Ponía una pregunta Jorge Saucedo, colaborador de aquí de Contextos, muy interesante, que si se justifica que los niños lleguen tarde ahora a la escuela. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, nada más que estaremos hablando yo creo que de 5, 10 minutos, no media hora. Es que también el agua... No, espérame. Si está un coche parado hace 1 hora, sí, en un crucero que está negado, digo, pues ¿cómo no se va a justificar que el niño llegue tarde? Bueno, yo creo que también el agua tiene que ver, bueno, las lluvias, tiene que ver también con que mucha gente se justifica. O sea, el flojo ahorita se vuelve más flojo. El irresponsable se vuelve más irresponsable. No, Sí, es muy duro para juzgar, porque No. a ver, si alguien sí salió a tiempo, o sea, con el tiempo calculado, Claro, que pero cada no quien todos. tenemos. No, por eso, pero no tampoco todos podemos decir que son más flojos o más irresponsables. Yo creo, es que el problema es que nos estamos centrando en la gente que sí tiene educación. Yo creo que sí, hay gente que tiene educación, pero también hay una gran cantidad
en la población que no tiene esa educación, que es así como flojito, que sí es irresponsable, que creo que también tendremos que hablar de esta gente. O sea, oye, la señora que es muy responsable, sí existe, pero también la señora que sale 5 minutos antes a toda velocidad. Ay, fíjate lo que nos dicen, que se están comunicando justo ahora, que gracias al WhatsApp estamos en comunicación directa. A ver, yo salí a tiempo y el Revolución está insoportable. Sigo en la fila. ¿Qué soy? Dice, No. ay, ya me hizo enojar Toño. No. No, porque el enojo porque está varado, y luego el enojo por lo que escucha acá. No. No, digo, ¿cuánta gente habrá así? También eso de pensar que somos el universo, pues está medio complicado. Pero ¿cuánta gente habrá que sí sale con tiempo? Yo creo que sí hay que ser muy honestos. Digo, felicidades a la señora o el señor que sale muy temprano, pero yo creo que es la población mínima. No, quién sabe, yo no me atrevería. No tendríamos a una este cosa tráfico. Ni la otra. No No sé. tendríamos este tráfico, tendríamos un tráfico diferente, ¿no? Si fuéramos más precavidos y saliéramos 25 minutos antes al colegio o a la escuela. Salimos al tiempo preciso para que nos toque todo en verde. Las generalizaciones son muy peligrosas, es lo único que pienso. Sí, pero las Porque estadísticas, pagan justos por pecadores, ¿no? Sí, no, pero las estadísticas generan programas de trabajo y debes de tener una estadística que te debe de decir que somos más impuntuales que puntuales. Sí, definitivamente. Sí, no digo, felicito a la persona que habla y dice eso. Hay mucha gente enojada, pero también el agua o la lluvia no tiene la culpa de No que los tú hagas estés enojar endeudado. Carlos Rosa se comunica precisamente y dice, sí es cierto, tiene razón, hay gente que es muy irresponsable. Yo me considero una persona responsable. En la mañana que escuché cuando estaban hablando de las lluvias atípicas, y lo pongo entre comillas, salí 20 minutos antes de mi casa. Cuando salgo 5 minutos antes por lo general y llego bien, llegué a tiempo en esos 20 minutos. Pues sí, es que tampoco podemos generalizar, ¿verdad, Toño? Es decir, así como hay gente responsable, hay gente irresponsable, pero la recomendación es, bueno, tomar todas las debidas precauciones sabiendo cómo está la infraestructura de la ciudad. Es que sabe que también, licenciado, a mí me parece que lo que también enoja mucho es la respuesta de la autoridad. Sí. Cuando uno trata de ser responsable y trata de entrar en una dinámica de voy a hacer lo que a mí me toca, pues el otro, si me está contestando que es atípico y me está contestando que pues es que no tiene tantas motobombas, que tiene que salir de un lado al otro de la ciudad, pues entonces creo que estamos hablando de la justificación. Y a mí me parece que cuando una autoridad toma la responsabilidad, cambia radicalmente las cosas porque se muestra empática y hace que el que está ahorita en el camión, el que está varado con su vehículo, el que llegó tarde al trabajo, el que está recibiendo incluso casi un descuento por no llegar a tiempo, perdiendo el bono de puntualidad, pues termina generándose en un problema gravísimo porque no se siente escuchado y no se siente tomado en cuenta. Pero sí creo yo que tendremos que prepararnos, y sí, insisto, si habrá gente, yo sigo considerando que es la menos, habrá gente preparada para estos eventos y que lo tome como un fenómeno natural, pero insisto, el hacerlo un desastre natural ya tiene que ver con los programas y con las capacidades que el gobierno tiene de respondernos como responsable de la situación. Y bueno, aquí cabe muy bien aquel dicho de que el problema no es el suceso en sí mismo, sino cómo interpreto y cómo tomo yo ese suceso, ¿no? En este caso ya tenemos ahí el diagnóstico, malos servicios públicos, un fenómeno meteorológico que genera problemas, genera conflictos viales, genera estrés incluso. Sí. ¿Cuál es la forma de enfrentarlo? Es decir, estaríamos hablando aquí de resiliencia, de ataraxia. ¿Cómo tendríamos que enfrentarlo? No, digo, aquí la parte que me toca a mí finalmente es la parte psicológica y así como dice usted el estrés, si aprendemos a manejarlo mejor, muchos estudios revelan que la gran cantidad de problemas actuales tiene que ver con un mal manejo del estrés. Sí hay más detonantes del estrés, pero si uno maneja mejor el estrés, va a estar en una mejor situación. O sea, obviamente ahí sí tenemos una situación, no todos los días está lloviendo de esta forma. Claro. No nos va a pasar todos los días del año. Es una temporada, como dicen, de lluvias atípicas, como se ha llamado ahora. Pero sí tendríamos que tener, y tenemos la posibilidad de saber qué hacer
y qué acción tomar y cómo sentirnos respecto a lo que estamos viviendo. O sea, ahorita se puede bajar alguien de un camión y golpear a otro por la frustración, o alguien lo puede tomar con calma, alguien se puede poner a llorar, alguien se puede quejar, alguien puede decir no pasa nada. Las 5 o 6 opciones las tiene el ser humano, y aquí, si tuviéramos un manejo del estrés, que esa sería la idea, ¿no? Poder manejar de una manera menos estresada, más tranquila la situación y saber qué cosas puedo controlar. Voy a estar arriba de un camión 1 hora o arriba de mi vehículo 1 hora. Obviamente sí voy a vivir estrés, pero ¿cómo quiero manejar y cómo quiero tomar ese estrés? El asunto es que también traemos otros estreses que van aunados a esta situación. Exacto. Las deudas, las peleas con la pareja, el estrés por no estar viviendo lo que yo quiero vivir, mi proyecto de vida que no está al 100, etcétera, que no he tenido vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso hace que esto se vuelva como un detonante. Es cierto que está difícil la situación, pero no tiene la culpa esta situación de lluvia de todo el proyecto de vida que yo no tenga concluido, ¿no? O por concluir, pues. Tenemos más mensajes de WhatsApp. Sí. Dice Radio Escucha, hay de todo en la viña del Señor. Yo me fui con tiempo porque ya sé cómo se pone la ciudad cuando llueve. Bien hecho. Por WhatsApp también, ¿qué le decimos a la Miss de la escuela de mis hijos por llegar tarde? Sigo en el Revolución, dice Radio Escucha. Otro más de 6 patrullas de vialidad cazando camioneros. Hoy brillan por su ausencia. ¿Será que hay negocio? También este otro WhatsApp, mucho estrés en el campesino. Hablamos precisamente de lo que sucede en el sector urbano, pero en el sector rural, digo, también hay otro tipo de trastornos emocionales. Todavía más. ¿Sí? Es que si las necesidades, decía Maslow, si las necesidades no están cubiertas, las básicas, el nivel de estrés va a estar mucho más alto. Ahora, tenemos esta situación, se agravan los problemas y nuestro estrés sube muchísimo más. Lo decía yo al principio, no pensamos de manera empática. Pensamos que nosotros, venimos en un vehículo, se nos quedó varado el vehículo, tenemos 1 hora. Pero la gente que viene de las comunidades, va a trabajar llena de lodo, que no puede salir, que se tiene que subir al camión, que ya la bañaron, estamos hablando, no nos estamos poniendo a pensar también en estas personas y pensamos que el universo nada más somos nosotros. Entonces yo creo que la empatía es la que brilla por su ausencia en este tipo de cosas, ¿no? Es que yo voy manejando y me quiero meter en la fila porque ya voy tarde. ¿Qué hay que decirle a la misa que dice la persona que manda el mensaje? Sí, no, que la misa sea considerada, ¿no? Finalmente lo que tienen que tener los maestros es otra vez empatía y mucha consideración en un día no normal en la comarca lagunera. Y también, bueno, como esto que nos dice también a través de WhatsApp Radio Escucha, dice, yo salí 20 minutos antes de mi casa, por lo general hago 7 minutos a mi trabajo, sin embargo quedé varado ahí. ¿Qué me pueden decir? Bueno, ¿qué podemos decir? Yo salí 5 minutos antes de lo que normalmente salgo para venir aquí a mi trabajo, precisamente por las lluvias. ¿Qué es lo que hacen algunas personas? Y esto yo me di cuenta precisamente ahí en ese punto del Boulevard Revolución y Saltillo 400, abajo del puente de Ana Laura. Ahí siempre se inunda. ¿Y qué es lo que veía que estaban haciendo algunas personas? Algunos se metían al charco y quedaban en medio. A mí me tocó ver 3 vehículos varados ahí, ¿sí? Pero ¿qué hacía la mayoría de ellos? Se daba la vuelta y buscaba una vía alterna. ¿Por dónde se iba? Bueno, pues se daba vuelta en U y agarraba hasta lo que viene a ser la Gómez Morín. Sí. Y luego agarraba ya lo que es precisamente la Saltillo 400 y se metía por Torreón Jardín para evitar precisamente ese encharcamiento, y ya tomaba por la del Seguro Social y agarraba nuevamente el Boulevard Revolución. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Bueno, pues tomar vías alternas donde ya sabemos que hay ese problema. Pero pues lo importante es esto que tú decías, es decir, tenemos varias elecciones para tomar
cuál va a ser el comportamiento ante este hecho. Y ojalá que esa decisión que tomemos pues sea la que menos nos estrese, ¿no? Mucho tiene que ver con la resiliencia. Sí, tiene que ver mucho con la resiliencia. Y ahora lo que acaba de decir es que es muy complicado. Lo que acaba de decir es casi como de piloto de Fórmula 1, ¿no? De todos los atajos o de rally, todos los atajos que se tienen que tomar. Sí va aprendiendo uno este tipo de cosas, pero yo insisto, sí tiene que ver con la personalidad y con el manejo del estrés que tengamos. Sí tiene que ver, sé que mucha gente se levanta temprano, que hay mucha gente que no se levanta temprano y que es irresponsable, que es impuntual, pero finalmente el estrés, si se maneja de una manera adecuada, vamos a sobrellevar estas situaciones, porque esto no es el fin del mundo, pero si lo sentimos como el fin del mundo, pues sí vamos a tener muchos problemas. Y la gente que se levantó a tiempo, pues son cosas que no se pueden controlar. Controlemos nada más la que nos toca, que son las emociones, y todo lo demás pues estará en manos de la autoridad o en manos incluso de la naturaleza. Muy bien, pues Toño, muchísimas gracias. Como siempre, algún punto de contacto. Sí, como no, el teléfono es 204-7113. Gracias.